Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En esta cuarta semana del mes de agosto, les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Más de $100.000 invirtió la Prefectura en la rehabilitación de la vía Muligua, la vía El Corazón Muligua-Chaca, que une a las parroquias de Angamarca y Pinchopata, fue afectada por el fuerte invierno, ocasionando que el 80% de la mesa de esta vía se desprenda e impide el paso vehicular. La Prefectura de Cotopaxi dispuso un equipo completo de maquinaria pesada para la reconstrucción y recuperación de la vía, con una inversión de $121.000. Luis Yanchaliquín, habitante de la comuna Padre Guasi, recuerda que la vía no era segura. Incluso debían bajar del bus para poder cruzar. Era terrible, era hueco, hasta tenía miedo de bajar en el bus. A veces bajábamos del bus para poder pasar. Ahora la vía cuenta con el ancho necesario para la normal circulación vehicular. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, verificó esta obra y resaltó el compromiso del personal operario de la institución, que pese a los riesgos y con el equipo de protección adecuados, pudo habilitar esta vía. Reconozco la experiencia de los trabajadores. Hay buenos trabajadores, comprometidos, que trabajaron, que estuvieron aquí. Ahí está la obra, es gracias al trabajo que han hecho los maestros, la comunidad entera, que también por supuesto movilizamos acá, y nuestros técnicos que hicieron el seguimiento respectivo. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Familias de Pangua y La Maná se benefician con la entrega de ayudas técnicas. El pasado viernes 18 de agosto, en las instalaciones de la Delegación del Patronato Provincial en La Maná, se realizó la entrega de aportes solidarios y de ayudas técnicas a personas con discapacidad y de escasos recursos económicos. En esta ocasión, las ayudas técnicas como sillas de ruedas y raciones alimenticias se direccionaron a los recintos El Progreso, Puembo y la parroquia Guasaganda del cantón La Maná, así también en Ramón Campaña del cantón Pangua. Desde la apertura de las oficinas en el subtrópico, se ha impulsado campañas médicas, labor social en beneficio de los grupos de atención prioritaria. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En el Centro Médico del Patronato Provincial nos esmeramos en brindar una atención médica personalizada, con calidad y calidez. Atendemos en medicina general, acupuntura, obstetricia, fisioterapia, odontología, trabajo social, servicio de farmacia, medicina ancestral y el servicio de ambulancia. Lo más importante es su salud. Un tratamiento a tiempo previene muchas enfermedades. Visítenos ya. Atención a los precios más bajos. Centro Médico del Patronato Provincial de Cotopaxi. Estamos ubicados en Avenida Cívica, a pocos pasos del Coliseo Mayor de la Tacunga. Horario de atención de 8 a 16:30 de lunes a viernes. Para emergencias, llame al 032-803-186. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gobiernos parroquiales planifican capacitación en la campaña de ciudades resilientes, con el fin de impulsar el proyecto de ciudades resilientes frente a cualquier desastre natural. La Prefectura de Cotopaxi, en coordinación con el CONAGOPARE Cotopaxi, socializaron este programa que se desarrollará en las 33 parroquias de la provincia. El objetivo es trabajar de manera conjunta y planificada entre los 3 niveles de gobierno, la elaboración de una hoja de ruta que permita crear conciencia en la ciudadanía y lograr tener cantones y parroquias seguras ante cualquier eventualidad. Es necesario estar preparados ante cualquier evento adverso de la naturaleza, ya sea un terremoto, erupción volcánica, efectos del invierno o desastres provocados por la mano del hombre, fue el mensaje del prefecto Jorge Guamán Coronel. Por su parte, Diego Molina, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Prefectura de Cotopaxi, dio a conocer cómo se desarrollará el proceso de la campaña Ciudades Resilientes. Motivar justamente la construcción de esos planes integrales de gestión de riesgos. Ya no uno de contingencia específico, porque hoy llueve, tenemos que hacer para las inundaciones. Como mañana va a haber sol, tenemos que ver si nos va a caer los incendios forestales. Sino manejarnos en la dinámica propia de cada territorio. Y ya el señor prefecto lo manifestó. Cada territorio tiene su propia particularidad. No podemos armar un plan provincial si no conocemos la dinámica y las particularidades de cada parroquia. Y cada parroquia de sus barrios, de sus comunidades. Solo ahí podremos nosotros enfrentar y reducir efectivamente la vulnerabilidad que tienen nuestros territorios. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gobierno provincial ejecuta reuniones de priorización para el presupuesto 2018. Saquicilí participó del proceso para la elaboración del presupuesto participativo 2018
que realiza la Comisión Técnica del Gobierno Provincial de Cotopaxi. Esto con el objetivo de conocer de los actores sociales y autoridades las principales obras y necesidades en los cantones y parroquias. El líder indígena, Ernesto Jami, se mostró optimista al señalar que pese a la difícil situación económica que atraviesa el país, durante el presupuesto del próximo año 2018 se puede ejecutar obras en las comunidades. En el presupuesto participativo, gracias a la invitación del señor prefecto, estamos participando. Obviamente vamos a plantear también, hay algunos proyectos que todavía no se han cumplido, vamos a seguir planteando para que avance esos proyectos, porque vienen en arrastre desde el año 2015, desde el año 2014, algunos solamente con propuestas, algunos ya con estudio, algunos proyectos de 50% avanzado en ejecución de obras. En ese sentido, nuestra responsabilidad es dar el seguimiento y también participar en estos eventos de presupuesto participativo con la finalidad de también saber, conocer y luego informar a las comunidades del presupuesto del gobierno provincial o del municipio, en qué temas o en qué proyectos se va a gastar, y en diferentes cantones. En particular en Saquicilí vamos también a informarles cuáles proyectos van a ser priorizados de acuerdo a la necesidad del cantón. Este proceso se desarrolla en los 7 cantones de Cotopaxi, lo que permite dar cumplimiento a lo que señala el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COTA, proceso que permitirá una distribución equitativa de los recursos con los que cuenta la Prefectura para la inversión en obras de desarrollo de la provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Trabajamos de forma responsable y equitativa. De los ingresos obtenidos del cobro al rodaje provincial 2016, se ha destinado $35.000 a cada una de las juntas parroquiales de Cotopaxi, que son utilizados en el mantenimiento y mejoramiento vial de cada parroquia. Así se fortalece la red vial rural de Cotopaxi. Su contribución se transforma en obras que se pueden ver, tocar y utilizar. Seguimos abriendo caminos, comprometidos por el desarrollo de una provincia y de un país. Prefectura de Cotopaxi, por una distribución responsable y equitativa de los recursos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi cuenta con una casa de acogida para familias víctimas de violencia. Con el objetivo de brindar apoyo integral a las mujeres víctimas de violencia, el miércoles 23 de agosto se realizó la apertura de la casa de acogida, que funcionará en el cantón Salcedo de esta provincia. Así lo explicó el alcalde Héctor Gutiérrez. Solicitamos a la prefectura para que hagamos el convenio, y los señores concejales no dudaron un solo instante en decir no. Esta administración se ha caracterizado no por hacer obras de envergadura como algunos señores periodistas o algunos señores políticos quieren ver. Nosotros consideramos que el ser humano es lo más importante. En este sitio se brindará atención psicológica, apoyo emocional y se generarán proyectos productivos. Este sueño fue posible gracias al compromiso del municipio de Salcedo, que entregó la casa, y de la inversión del gobierno provincial de Cotopaxi, que realizó la implementación y equipamiento del lugar y contrató a los profesionales que atenderán a quienes lo requieran. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, enfatizó que debe ser un trabajo institucional, conjunto, para que la educación sea la base fundamental para prevenir la violencia. Estamos aquí, estamos presentes para asumir una responsabilidad. No es una obra cualquiera, señores concejales, señor alcalde, señores operadores de la justicia. No, es un tema muy especial que estamos aquí esta mañana tratando en Cantón Salcedo. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad? Hace 50, 60 años habría esto. Violencia sí, pero llegaría a estas dimensiones de la violencia. Entonces pasa por la cultura, por la formación, por la preparación académica, por la lectura. Pasa por eso. A veces puede ser que haya justo una discusión, pero a veces no hay razones para discutir. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura cumple con la provincia y avanza en el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos de Enguilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.